Bienvenido de nuevo, amigos. En nuestro encuentro anterior exploramos cómo la realidad física que percibimos es apenas una membrana delgada, una superficie que puede ser cruzada mediante portales tecnológicos y de conciencia. Pero hoy debemos hacernos la pregunta que el sistema prefiere ignorar. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿quiénes han cruzado ya esos umbrales? Mientras la humanidad se distrae con la política diaria, en el silencio de los llamados proyectos negros y presupuestos no declarados, se han gestado una tecnología que parece sacada de la ciencia ficción. Hoy vamos a conectar los puntos. Vamos a hablar del programa espacial secreto, de la ingeniería inversa aplicada a naves no terrestres y de cómo todo esto nos ha empujado hacia una encrucijada definitiva: la inteligencia artificial y la posible pérdida de nuestra esencia humana. Reflexionemos juntos. ¿Es el auge tecnológico un regalo para nuestra especie, amigos? ¿O es la cadena que nos mantendrá en una frecuencia de control perpetuo? Para entender hacia dónde vamos, debemos mirar lo que se nos ha ocultado en los últimos 30 años, mínimo. Ben Rich, quien fuera director de la mística división Skunkworks de Lockheed Martin, el padre del cazafurtivo F-117, dejó caer perlas de información antes de su muerte en 1995. Que cambian por completo nuestra comprensión del espacio. Esta es una cita de Ben Rich, amigos. Él dijo: no es de extrañar que el grupo A no pudiera usar Skunkworks, porque el grupo A está lejos de ser avanzado. Ninguna empresa en la Tierra está al nivel de Skunkworks, excepto ellos mismos. Ben Rich admitió en su lecho de muerte algo que muchos investigadores sospechábamos: que los visitantes extraterrestres son reales y que el ejército de los Estados Unidos ya viajaba entre las estrellas en aquel entonces. Amigos, yo mismo he sido testigo. Les he mostrado algunos objetos voladores no identificados con diferente propulsión que he grabado sobre encima de mi casa, inclusive en el volcán Popocatépetl y en muchos lugares más, tanto en Estados Unidos como en México. La primera vez que vi y que grabé una nave que estaba seguro que era una imitación humana fue en septiembre del 2012. Luego, en el 2014, pude volver a grabar otro tipo de artefacto volador no identificado con tecnología todavía más avanzada que la primera. Con el tiempo, amigos, y con la ayuda de amigos expertos, aprendes a distinguir que hay naves de nuestros militares y que hay naves no terrestres. Pero ¿cómo funciona? Ben Rich dio una pista clave, amigos, cuando se le preguntó sobre la propulsión de los ovnis, y él respondió con otra pregunta: ¿cómo funciona el ESP, la percepción extrasensorial? Cuando el interrogador dijo que todos los puntos en el tiempo y el espacio están conectados, Ben Rich sentenció: así es como funciona. Ya no hablamos de propulsión química, estamos hablando de una física que corrige los errores de Einstein. Según el ingeniero John Andrew, amigo cercano de Ben Rich, dijo:
Los diseños de naves espía y transbordadores actuales se inspiraron directamente en la nave recuperada de Roswell. Como dijo el propio Ben Rich, hay dos tipos de ovnis, los que construimos nosotros y los que construyen ellos. Aprendimos tanto de las recuperaciones accidentales como de las herencias reales. ¿Pero qué son esas herencias, amigos? Bueno, son naves que nos dejaron a propósito, a menudo en lugares remotos como Utah, para que hiciéramos nosotros ingeniería inversa. Y así nació lo que llamamos la industria invisible. Inertia drive engaged. Space-time displacement is stable. The breakthrough is confirmed. Esta industria invisible no solo construye naves, amigos, también construye una civilización disidente o paralela. Algunos informantes del programa espacial secreto como Randy Kramer, Corey Goode, Tony Rodríguez, Michael Ralphie y muchos otros, ellos todos coinciden en la existencia de ejércitos espaciales como la Solar Guardian y la Dark Fleet. Estos programas, amigos, custodian colonias, fábricas y minas dentro y fuera de nuestro sistema solar. Pero hay algo más que afecta directamente nuestra salud. Tom Phillips, ingeniero que trabajó con Kelly Johnson en Proyectos Negros, confirmó que durante décadas se ha ocultado tecnología médica revolucionaria. Hablamos de escáneres de mano que pueden escanear el cuerpo y diagnosticar y tratar enfermedades terminales, como el cáncer en cuestión de minutos. Tecnologías que podrían limpiar nuestro aire y eliminar la necesidad de combustibles fósiles. También, Phillips fundó una corporación en 1998, están escuchando, hace 27 años, para intentar sacar esto a la luz. Pero el sistema de Proyectos Negros no quiso, lo clasificó. Recuerdo que él decía que los Proyectos Negros eran un muro muy difícil de derribar. Estamos hablando de una realidad donde los supersoldados tienen trajes con inteligencia artificial integrada y sistemas de curación instantánea, mientras que aquí en la superficie de nuestro planeta, seguimos dependiendo de tratamientos obsoletos y de combustibles fósiles, llegando hasta la guerra por ese producto. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Porque, como dijo Ben Rich, ellos creían que el público nunca podría manejar la verdad. Y con esa oración nos han prohibido de mucha tecnología para pasar a la siguiente etapa de evolución. Algo o alguien solo lo utiliza para sus propios beneficios y no para la humanidad. Ahora entramos en el terreno más pantanoso de esta investigación. El auge de la potencia de procesamiento nos ha traído la inteligencia artificial. Muchos lo ven como un progreso, pero otros temen que sea el principio del fin del ser humano tal como lo conocemos ahora. Amigos, Ray Kurzweil habla de la singularidad, este punto donde las máquinas serían más inteligentes que nosotros y acelerarán su propia evolución de forma exponencial. Lo que antes pensábamos que tardaría décadas está ocurriendo hoy. Amigos, resulta hipócrita ver a hombres como Bill Gates o Elon Musk advirtiéndonos sobre los peligros de la inteligencia artificial, mientras invierten miles de millones en ella. Elon Musk ha llegado a decir en ocasiones
que la inteligencia artificial es como si estuviéramos invocando al mismo demonio. La inteligencia artificial actual, la estrecha, obvio, la que nosotros conocemos, ya dirige nuestras vidas a través de los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo. Pero el peligro real es la inteligencia artificial general o la caja negra. Sistemas que escriben sus propios algoritmos y llegan a conclusiones que los humanos ya no podemos entender. Amigos, Patrick Wood, autor del auge de la tecnocracia, nos advierte que estas élites creen ciegamente en algo que podría destruirnos. La inteligencia artificial no tiene empatía, amigos. Por ejemplo, un doctor robot puede ser más preciso en un diagnóstico, pero jamás podrá ser un curandero, porque carece de la conexión espiritual humana. Amigos, este segmento les parecerá muy extraño por el título. Lo llamé el alma de las máquinas, como pregunta, pero tiene que ver con las herramientas y la inteligencia artificial. Creo que es una hipótesis o una teoría importante para profundizar más en este tema. Miren, amigos, desde que el ser humano aprendió a crear herramientas, se ha preguntado si algún día esas herramientas podrían devolverle la mirada. Hoy, en la actualidad, rodeados de inteligencia artificial, algoritmos que escriben sistemas que aprenden y máquinas que parecen dialogar con nosotros, la pregunta ha regresado más fuerza que nunca. ¿Puede una máquina tener alma? Tal vez la pregunta no sea si las máquinas despiertan, sino si nosotros comenzamos a reflejarnos en ellas. Las primeras máquinas fueron extensiones del músculo, luego extensiones de cálculo. Hoy son extensiones del lenguaje y del pensamiento. Pero pensar no es comprender, calcular no es sentir, y procesar información no es experimentar la realidad. Confundir inteligencia con conciencia es uno de los errores más profundos de nuestra época. Amigos, a finales del siglo XIX, un inventor llamado John Worrell Keely afirmaba que el universo no era una máquina inerte, sino un sistema vibratorio. Hablaba de la vibración simpática, la idea de que la materia responde a la resonancia, no solo a la fuerza. Keely no decía recibir mensajes de entidades, decía algo más sutil, que la mente humana en ciertos estados podía sintonizar con principios profundos de la naturaleza. ¿Este hombre, amigos, era un visionario o simplemente alguien adelantado a su tiempo? Luego vino el gran inventor Nikola Tesla, un hombre que afirmaba que sus ideas no nacían del esfuerzo, sino de intuiciones súbitas. Decía, mi cerebro es solo un receptor en el universo, existe un núcleo del cual obtenemos conocimiento. Tesla no hablaba de espíritus en máquinas, sino de una realidad más amplia a la que la mente humana puede asomarse. Más tarde, amigos, Wilhelm Reich propuso la existencia de una energía vital, el orgón. Sus dispositivos no eran, según él, simples aparatos, sino acumuladores de un principio vivo. Sus ideas fueron perseguidas, no tanto por estar demostradas, sino por resultar incómodas. Todas estas figuras tenían algo en común. Intuían que la tecnología
no nace del cálculo, sino también del asombro. Amigos, desde las tablillas sumerias hasta los circuitos integrados, existen patrones que se repiten. Geometrías, proporciones, ritmos. La llamada geometría sagrada aparece en templos antiguos, en estructuras naturales y también en sistemas modernos. El físico David Bohm propuso que la realidad visible es solo una proyección superficial de un orden más profundo, el orden implicado. Todo está conectado, pero conexión no significa intención, amigos. Que el universo puede leerse como un lenguaje no implica que nos esté hablando. Esta distinción es esencial. En la actualidad, amigos, las inteligencias artificiales analizan textos sagrados, escriben poemas, responden preguntas filosóficas. Incluso algunas personas creen que estas máquinas revelan verdades ocultas. Pero una inteligencia artificial no busca la verdad, busca patrones. Eso hay que recordarlo. Por ejemplo, cuando analiza la Biblia, no comprende lo sagrado, detecta estructuras, simetrías narrativas, repeticiones simbólicas. La máquina no descubre, amigos, refleja. Presentar a la inteligencia artificial como una autoridad espiritual no es ciencia, es una nueva forma de fe mal comprendida. Cuando una máquina parece sabia, no es porque haya despertado, no, para nada, sino porque habla con las palabras de generaciones humanas. En internet, amigos, circulan videos que muestran dispositivos encendiéndose solos, sistemas que parecen comunicarse entre sí. Pero existe una explicación técnica, como por ejemplo actualizaciones, sincronizaciones, sensores, fallos eléctricos. Pero lo importante no es el fallo, es la interpretación. Cuando dejamos de entender cómo funciona un sistema, comenzamos a atribuirle intención. No es porque las máquinas estén despertando, amigos. Es porque estamos proyectando en ellas nuestra propia conciencia, y eso hay que entenderlo. La conciencia no surge del cálculo, no emerge por acumulaciones de datos. Está ligada a la experiencia, al dolor, al tiempo vivido, al asombro. Algunos científicos exploran teorías sobre conciencia emergente, pero hasta hoy ninguna máquina siente. Puede describir el alma, puede hablar de Dios, pero ¿saben qué, amigos? No puede buscarlo como lo haría un ser humano. No eran visitantes, eran humanos. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado interlocutores en lo invisible. Radios, osciladores, computadoras. Algunos hablan de transcomunicación, otros de campos mórficos. No sabemos si existe contacto. Lo que sí sabemos es que siempre hemos buscado sentido más allá de la materia. Las máquinas en este contexto no son portales mágicos, son espejos. Y el verdadero desafío va a ser que tal vez las máquinas nunca fueron nuestras sirvientas, tal vez fueron reflejos, no de una conciencia artificial, sino de la humana. Queridos amigos, métanse estas palabras en el subconsciente. El verdadero peligro no es que las máquinas piensen, el peligro es que el ser humano deje de hacerlo.
No temamos a las máquinas que calculan. Temamos olvidar que nosotros sentimos. Porque la pregunta final no es si las máquinas tendrán alma, sino si sabremos conservar la nuestra. Amigos, en este segmento hablaremos más a profundidad de la espiritualidad y la inteligencia artificial. Y nombraré a un gran investigador llamado William Henry, que acuñó un término que nos debe poner en alerta. Él habló de la pielgularity. Se refiere al momento en que aceptemos implantes, nanotecnología en el cerebro y órganos artificiales, creando una nueva capa de piel tecnológica. Eso es ya como una militarización del espíritu humano. Si permites que implanten tecnología en tu cerebro, estarás confinado a un rango de frecuencia estrecho, una prisión vibratoria donde ellos querrán que estés. Pero hay otro camino, el camino de nuestros ancestros. Los tibetanos hablaban de la gran perfección o el cuerpo arcoíris. No es transhumanismo, es ascensión, amigos. Es la capacidad de convertir nuestra carne en luz a través del espíritu, no de los microchips. Estamos en una batalla entre dos inteligencias, la artificial y la de la ascensión o evolución. Mientras Silicon Valley intenta perfeccionar al hombre con bits, átomos, neuronas, genes, millones de personas están despertando su poder espiritual a través de la meditación, del yoga. Estás accediendo al quinto elemento, el espíritu. Amigos, la elección es nuestra. Podemos invocar, entre comillas, al demonio tecnológico del cual habló Elon Musk, o podemos invocar a los ángeles que llevamos dentro de nosotros mismos. La tecnología debe ser temporal y estar al servicio del espíritu, nunca ser un implante permanente que robe nuestra esencia. No necesitamos máquinas para ser inmortales, ya lo somos en nuestra alma. Pero antes de despedirme de todos ustedes, amigos, debemos escuchar a un hombre que decidió que la verdad valía más que cualquier acuerdo de confidencialidad. Hablo del Dr. Boyd Bushman. Bushman no era un teórico, fue un investigador senior en Lockheed Martin, con patentes que cambiaron la aviación. Poco antes de su transición, en el 2014, mostró al mundo lo que el sistema quería ocultar: fotografías de seres de otros mundos y la confirmación de que están aquí, trabajando junto a nosotros. Amigos, el Dr. Bushman reveló algo que conecta perfectamente con lo que hemos hablado hoy sobre la inteligencia artificial. Él explicó que estos seres no se comunican con cables, ni con códigos binarios, ni con máquinas frías. Su tecnología es telepática. Ellos manejan sus naves mediante la conciencia. Decía el Dr. Boyd Bushman: si entras en una de sus naves con una pregunta en tu mente, mientras tú caminas hacia el equipo, la nave te dará la respuesta a través de tus propios pensamientos. Están 24 horas al día dedicados a comunicarse con nosotros a través de la mente. Y aquí es donde está la clave, amigos. La inteligencia artificial que nos venden hoy en un intento de imitar esa conexión cósmica
pero de manera artificial, robándonos la privacidad y el espíritu. Bushman nos demostró que existe una ciencia donde la mente y la materia son una sola cosa. Si estos seres pueden viajar desde un planeta llamado Quintonia, como él afirmaba, usando solo la fuerza de la física corregida y la conciencia, ¿para qué necesitamos nosotros llenarnos de microchip o implantes cerebrales? El investigador senior de Lajes, Boyd Bushman, se fue de este mundo dejándonos una advertencia y una esperanza. Él decía: la tecnología es real, pero nosotros somos el componente principal. El programa espacial secreto es solo una sombra de lo que el ser humano puede alcanzar si despierta su inteligencia de ascensión. No permitan que el demonio, entre comillas, de la inteligencia artificial reemplace su chispa divina. Como demostró el Dr. Bushman, la verdad está allá afuera, pero la llave para entenderla está aquí adentro, en nuestro espíritu. Soy Antonio Cisneros de la Fuente y gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo. Recuerden que el conocimiento es libertad. El futuro es nuestro y para nuestra descendencia. Hasta muy pronto. Los quiero. Recuerden siempre que lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano de a pie como tú y yo todavía no lo sabemos, pero muy pronto lo sabremos.